Seguimos haciendo En Contexto por las pantallas de Canal 13 Cable en este Día de las Glorias Navales, 21 de mayo, feriado en todo el país, y nosotros hablamos justamente sobre la figura de Arturo Prat y sobre la realización que ya comenzó de la película, sobre su vida dentro de la saga Héroes del proyecto Bicentenario de nuestro canal. Y yo te preguntaba a Tito Gesvain, productor ejecutivo de Bicentenario, sobre la dificultad que ustedes tienen a la hora de desmitificar un poco a estas tremendas figuras, porque desde el momento en que se aborda su vida, se ficciona a partir de datos biográficos, hay ahí un choque con lo que las personas tienen establecido sobre estos personajes que son casi intocables y prácticamente no tenían vida privada, ¿o no? Así por lo menos los hemos construido en nuestra mente. Lo que pasa es que una cosa es la dificultad de poder meterse en la mente y en el corazón de personajes, cualquiera sea, famoso, no famoso, importante o no importante, porque nunca vamos a tener toda la información necesaria para eso. Es necesario ficcionar, y hay diálogos que no conocemos, hay situaciones que inventamos, y eso pasa mucho más fuertemente en las otras películas. Nuestra opción como proyecto fue entregarle a los directores la posibilidad de que ellos hicieran una interpretación un poco más personal de estas figuras, porque nuestro ideal era generar una discusión en torno a este periodo, digamos, y a estas personalidades de nuestra historia. Un poco eso se generó, claramente, se generó con O'Higgins, Carrera, hay eventos que se salen de la rigurosidad histórica y evidentemente generaron polémica en los diarios, en fin, pero a mí me parece que eso es muy rico, es muy importante que se genere porque nosotros no nos sentimos depositarios de una verdad absoluta. ¿Y eso puede pasar con la película de Prat? Creo que en menor grado, porque hay dos cosas que ayudan para el efecto de contar esta historia. Primero es que hay más información objetiva. Claro. Se sabe mucho más el minuto a minuto del combate, se sabe mucho más, hay más elementos, hay cartas. De hecho hay fotos. Hay fotografía. El hecho de que sea casi a fines del siglo XVIII ayuda mucho a que efectivamente tengamos más fuentes objetivas, formales, y eso sin duda nos permite hacer un contexto más adecuado. Personalmente creo que con esta historia es necesario además, porque estamos contando desde otra dimensión esta historia de Prat. Pero sin duda hay un espacio y un terreno donde evidentemente entra la subjetividad, evidentemente entra la interpretación, y es el momento de entrar en sus emociones. Por cierto, yo creo que esta probablemente va a ser la menos polémica en el sentido de qué va a pasar con este personaje o cómo va a sentir este personaje. Prácticamente en todas las películas de héroes, las mujeres que han acompañado a estos próceres de la historia han sido muy importantes, o por lo menos han aparecido en un lugar destacado. Pero no sé si ustedes comparten, conociendo la historia de Arturo Prat, que probablemente su amor con Carmela Carvajal haya sido uno de los amores más grandes que registra la historia de Chile, porque francamente el nivel de cartas que se escribían, la profundidad de esa relación, la preocupación de Arturo Prat, que en ese sentido era un hombre muy moderno, porque encontraba que tenía que ser totalmente compartida la crianza, se angustiaba mucho de tener que viajar y dejarla sola a Carmela con sus hijitos, con la hijita enferma en primera instancia. Era un hombre que realmente creía en la paridad entre hombre y mujer, digamos. Bueno, de alguna manera está el hecho, bueno, primero que nada ese cariño legítimo existía, digamos, y está absolutamente documentado, y también la relación con sus hijos muy cercana, los niveles de confianza que tenía con ellos, su preocupación por ellos, etcétera. También está meridianamente claro que era la gran energía, la gran fuerza de influencia en lo que podríamos llamar su desarrollo vital, digamos. Sus penas, sus angustias antes de ascender a capitán de corbeta, antes de poder, digamos, pedirle matrimonio o desarrollar una relación que no podía terminar en matrimonio por no tener los recursos económicos. La preocupación durante su desarrollo, los regalos que le traía, por ejemplo, hay constancia de cuando viaja en la Esmeralda a repatriar los restos de O'Higgins, le trae una serie de objetos, digamos, como regalo, digamos, que deben haberle costado parte importante de su sueldo, digamos, acumulado en el periodo. Es decir, era una persona que claramente tenía un compromiso y una vocación de familia bastante importante. Además, en una época en que los marinos o los superiores de ellos eran como mucho más corsarios que... En el caso es complicado. En Chile se había dado, ya había un escalafón claro. Pero son buenos para
para tomar o son buenos para la pelea? Hay como toda una, Como todo, cosa machista. Yo claro, creo que- más machista. A ver, la cultura naval de la época es una cultura dura, no es Claro. un Pero trabajo tú de sientes que oficina. Pratt, por ejemplo, fue un comprendido dentro de la Marina de A esa ver, época? yo me atrevería... A ver, lo que pasa es que, como en todo grupo humano, existen figuras, existen caracteres muy definidos. Está Thompson, está el propio Condell, está Montt, otro oficial que fallece muy joven, de apellido Herrera, está el caso del propio Latorre, el curso de los héroes en último término, la propia figura de Riveros, el caso de la mente Williams, que tienen todos una profundidad bastante potente y unas energías y unas fuerzas de carácter también bastante profundas. Pratt puede destacar en algunas áreas, pero el caso, por ejemplo, de la buena estrella de Condell, que era, digamos, leyenda dentro de la Marina, el caso de Latorre, la combinación de su valor y su habilidad, el caso de Galvarino Riveros, digamos, con una genialidad táctica, el caso de un Williams que se debate, digamos, su desempeño, digamos, teniendo como telón de fondo su excelente desempeño durante la guerra contra España y que en la guerra del Pacífico, digamos, suscita bastante más crítica y bastante más debate. Es decir, son figuras las cuales todas van teniendo quizás su profundidad y su carácter. El caso de Pratt, indudablemente, tenía un sello y además ha merecido una atención que en el caso de otros oficiales no ha tenido. La habilidad de Latorre en el segundo combate de Iquique es un mundo que merece su propia atención. Lo que pasa es que termina bien en el sentido de que efectivamente logra burlar a Grau y Grau efectivamente se ve obligado a abandonar la casa. Pero este es el Significa héroe no que ha ha trascendido, traído, ¿no? Exacto, de alguna forma es el carácter o es la persona que de alguna manera ha traído la atención y los focos. Nos han llegado correos electrónicos, así es que los interrumpo un minuto. Y sobre Pratt pregunta, ¿es verdad que fue el primer abogado naval? Justamente esta formación académica puede haberlo hecho un poco más resistido en la Marina en una época en que no era habitual tener una formación académica. En el caso de que sea el primer abogado no tengo total claridad. Probablemente haya sido el primero que juró ante la Corte Suprema, como lo conversábamos con anterioridad. Y vestido de oficial. Exacto. Pero ojo, existía un cierto estímulo a los estudios, si bien en áreas más bien vinculadas a las ciencias naturales, derivado de la dedicación en tiempos de paz a la hidrografía, a las observaciones astronómicas, etcétera. Es decir, Él existía... hizo trabajo en Juan Fernández. Exacto. Bueno, la mayor parte de los oficiales de Marina de la época llevaban precisamente como requisitos de ascenso, tenían que preparar una serie de libros y una serie de trabajos dentro de los cuales efectivamente la hidrografía tenía un rol. En ese sentido, quizás el hecho de dedicarse a las humanidades, a las ciencias sociales, quizás lo distinguiera un poco de otros que se vinculaban más a ámbitos de ciencias más tradicionales. En la digamos, investigación que ustedes naturales. han hecho para la película, además, aparece esto de que uno de los pasatiempos que tenía Arturo Prat cuando estaba en tierra junto con Carmela Carvajal era asistir a reuniones de espiritismo, porque eso está consignado con Rosario Rego, en Valparaíso, exacto. con un grupo que Con su tío, fue etcétera. bastante... Claro, está en el terreno de aquellas cosas como cuando uno imagina la vida en el espacio. Era prácticamente ciencia ficción en claro, algún sentido, o tendría un contexto Pero sin similar. duda que es interesante verlo Increíble. cómo estaba ahí en la reunión social, efectivamente, era parte de, digamos, Ajá. del debate y era usado, era un instrumento consultado. digamos. Ahora, de ahí también se deriva el hecho que Pratt tenía un círculo de amistades dentro de los cuales figuraban intelectuales de la época, digamos, Claro. educadores de alto nivel, figuras de un cierto prestigio dentro de la historia, dentro de la ciencia en general, dentro, no voy a decir del mundo de los negocios, pero sí que por lo menos estaban familiarizados con lo que era un mundo más ancho, entre comillas, y más amplio que... Una cierta aristocracia el de mero provincia, quizás, ¿no? más que aristocracia, podríamos Ilustrado. hablar de grupos ilustrados Ok. de Valparaíso. Valparaíso desafía de alguna manera el término propiamente tal de aristocracia con todo lo que es su desarrollo comercial. Pero era una persona que tenía horizontes más amplios que meramente su trabajo y su actividad. El gran problema laboral, es que digamos. en esa época, al igual que ahora, digamos, había mucha dificultad para que la gente expresara realmente lo que pensaba y había conversaciones que finalmente no existían, no se daban públicamente. Exacto. Habían temas sobre los cuales no se hablaba, porque digamos, pertenecían al ámbito de lo privado y lo muy privado, y porque además incluso era de mal gusto. Y eso para construir una historia o para hacer una película es muy fome, porque no te da herramientas para poder exacto. llevar los conflictos hacia afuera. O sea, Ese sí es un elemento que Claro. nos ha acompañado. Recordemos que Chile, la vida política del momento, antes y durante el periodo inmediatamente anterior a la Guerra del Pacífico, durante el mismo periodo de las primeras campañas, hay una vida política en nuestro país extremadamente activa y en la cual existía, digamos, una oposición tremendamente fuerte y en la cual expresar opiniones en ese ámbito, además por un oficial de Marina en activo, no era un tema menor. Se podían expresar indudablemente en el plano de la privacidad y la confianza, pero no era algo que se esperase de un funcionario público Claro.
en último término con sueldo el fisco, digamos. Hay muchos temas que quedan pendientes, por supuesto, a pesar de que tuvimos 1 hora de conversación en este programa de En Contexto.